Bienvenido a un recorrido por uno de los casos más inquietantes en la historia de Luisiana. Antes de empezar, deja en los comentarios desde dónde estás viendo y escuchando esta narración. Queremos saber qué lugares y en qué momentos del día o de la noche llegan a documentarse estos relatos. La primera mención de Moss Hollow fue en 1849, aunque los historiadores locales creen que el asentamiento puede haber existido durante al menos una década antes. Enclavada en el corazón de la cuenca de Atchafalaya en Luisiana, a unas 23 millas al suroeste de la actual Saint Martinville, esta comunidad no apareció en los mapas hasta un estudio topográfico realizado en 1852 que reconoció brevemente su existencia. Luego, la documentación desapareció de los archivos estatales. Lo que sabemos se basa en retazos. Un diario dañado por el agua encontrado en la casa del reverendo Thomas Whitfield en 1863, registros parciales del censo de 1850 con anotaciones extrañas y relatos transmitidos de generación en generación por familias que viven en las parroquias vecinas. Estos cuentos hablan de un lugar donde los esclavos fugitivos crearon no solo un escondite, sino toda una comunidad subterránea bajo el pantano. Una red de túneles y cuevas naturales en el sustrato calcáreo bajo el lodo. Según el diario de Elias Montgomery, un cartógrafo que exploró la zona en 1854, los nativos se negaron a llevarme más allá de la cresta oriental de cipreses. Cuando se le insistió, un anciano murmuró que la tierra más allá no guarda sus misterios, y que algunas noches la tierra misma respira. Montgomery never finished his mapping expedition. Su equipo fue encontrado 3 semanas después, abandonado cerca de un sumidero a unas 7 millas de donde fue visto por última vez. Su cuerpo nunca fue encontrado. La comunidad fue supuestamente establecida por un carpintero que escapó de la plantación Fairchild en el norte de Mississippi en 1838. Lo que hace este caso inusual no es simplemente la presencia de un asentamiento oculto. Maroon communities were prevalent in the South, antes de la guerra, sino la forma en que fue construido y los extraños eventos que llevaron a su abandono. Según entrevistas realizadas en 1896 por el investigador de Tulane University Harold Jenkins a descendientes de antiguos esclavos, Solomón conocía el pantano como la palma de su mano. Jenkins relató: la anciana aseguró que Solomón podía predecir dónde aparecerían sumideros semanas antes de que ocurrieran. Dijo que su abuela le decía que ponía su oído en la tierra cada mañana y escuchaba el latido del pantano. Las notas de campo de Jenkins terminan abruptamente con la nota. Sujeto se puso agitado al ser preguntado por la fuente de agua de la comunidad. Se negó a seguir siendo entrevistado. Lo que sí sabemos es que en julio de 1855, una partida de caza de Saint Martinville tropezó con rastros del campamento, tras seguir un extraño rastro de vegetación alterada. Los hombres informaron a las autoridades locales, quienes reunieron una expedición más grande. Este grupo de 12 hombres, que incluía a un sheriff del condado y 2 hombres de las plantaciones cercanas, partió el 3 de agosto de 1855. Solo 5 regresaron 4 días después, y lo que contaron que habían encontrado era tan extraño que los investigadores llegaron a pensar que estaban delirando por fiebre de pantano o por haber bebido agua envenenada. Pero un rasgo que siempre aparecía en sus relatos era la mención de unas estructuras de ladrillos de barro sumergidos parcialmente en el agua, con corredores que se adentraban en la tierra. El sheriff James Holcomb escribió en su informe: vimos lo que parecían vigas de madera hechas a mano que salían de las entradas de la casa hacia el agua oscura. La carpintería era como nunca había visto. Las juntas encajaban sin clavos ni ataduras. El informe se archivó, pero luego se eliminó de los registros del condado durante la reconstrucción. Un artículo de la calle Saint-El-Martinville Courier del 12 de agosto de 1855 hace una breve alusión a la expedición. La partida enviada a explorar los rumores de asentamientos ilegales en las marismas del sur ha regresado con informes de estructuras abandonadas. No hay personas detenidas. No hay más artículos de seguimiento en números posteriores. Pero una carta personal del miembro de la expedición William Preston a su hermano en Charleston, del 17 de agosto de 1855, dice otra cosa. No puedo quitarme de la mente ese lugar.
Los túneles se extendían más allá de lo que debería ser posible bajo el agua. Seguimos un pasadizo por lo que pareció media milla, nuestras antorchas revelando paredes cubiertas de extrañas escrituras, no jeroglíficos africanos, como el reverendo Barnes había insinuado, sino algo más. Parecían latir en la luz parpadeante. Se separó de nosotros solo unos minutos, pero cuando lo encontramos, decía que había estado perdido durante horas, hablando con personas que no podía describir. Esta carta fue hallada entre papeles familiares donados a la Charleston Historical Society en 1932. Lo que hace más inquietante el caso de Moss Hollow es lo que ocurrió en las semanas posteriores a la expedición. 3 de los hombres que regresaron murieron en circunstancias extrañas. A Thomas Davidson, que al parecer se había separado del grupo, fue hallado colgado de un ciprés cerca de su casa el 1 de septiembre. El forense dictaminó suicidio. Davidson había estado nervioso desde que regresó. Robert Jenkins falleció el 9 de septiembre por lo que se declaró como fiebre pantanosa, aunque su esposa posteriormente dijo que sus síntomas incluían terrores nocturnos y la sensación de ahogarse, aunque no estuviera cerca del agua. El sheriff Holcomb renunció el 21 de septiembre y supuestamente abandonó Luisiana. No hay registros de a dónde se mudó. La mejor descripción de lo que la expedición podría haber encontrado la proporciona un diario que se cree que fue de Salomón, que se encontró mientras realizaban un proyecto de drenaje en 1964. El diario, maltratado por el agua y el tiempo, abarca desde 1839 hasta 1854. La escritura se va transformando, haciéndose cada vez más exacta, geométrica. Una entrada del 23 de enero de 1843 dice: «Hemos completado el pasaje occidental hoy. El suelo está más firme de lo que pensaba». El agua se filtra ahora en patrones familiares, y puedo escuchar dónde aparecerá a continuación. 27 almas ahora habitan nuestra oquedad. Ninguna desea regresar al mundo de la superficie. Otra entrada, del 10 de marzo de 1846, dice: «Las cámaras más profundas permanecen secas incluso después de las lluvias más intensas. Ecos raros hoy. Los niños dicen que oyen cantar en el pasadizo norte, pero no hay nadie allí. Debo investigar mañana». La última entrada legible, del 4 de mayo de 1854, es una sola frase: «Nos ha encontrado». ¿A qué pudo haber aludido no se sabe, así como tampoco se sabe qué ocurrió con los pobladores del asentamiento. Nunca se encontraron cuerpos en el lugar y nunca se supo que antiguos residentes de Moss Hollow resurgieran en otras comunidades o se registraran en las oficinas de Freedmen's Bureau después de la Guerra Civil. Un estudio geológico de Louisiana State University en 1948 identificó anomalías en el lugar donde se pensaba que había estado Moss Hollow. El profesor Richard Garrett escribió: «Los patrones de hundimiento sugieren una serie de cámaras de 15 a 20 pies por debajo del nivel actual del pantano, pero los sondeos revelan arcilla endurecida, no local, como si las cavidades hubieran sido revestidas artificialmente. Más misteriosas son las huellas de agua salada a esta profundidad, a más de 70 millas del Golfo». En 1957, la antropóloga Margaret Wilkins intentó hacer una verdadera arqueología en el lugar, pero se retiró luego de que le retiraran los fondos. En sus notas personales, que luego donó a los archivos de la Universidad de Tulane, anotó: «Peppard adujo razones de seguridad después de que el segundo sumidero se abriera cerca de nuestro equipo. Jenkins jura que estaba exactamente donde habíamos planeado cavar al día siguiente. Imposible no encontrarlo extraño». Lo más inquietante del caso de Moss Hollow no es lo que se descubrió, sino lo que quedó oculto. En 1968, en pleno movimiento por los derechos civiles, el historiador Benjamin Carter escribió un artículo polémico en el que afirmaba que el gobierno federal había ocultado información sobre Moss Hollow y comunidades similares. Carter escribió: «El relato de esclavos indefensos que esperaban ser liberados no coincidía con la evidencia de comunidades autosuficientes que vivían fuera de las plantaciones». Moss Hollow no es solo una curiosidad histórica, sino un desafío a las estructuras de poder.
El artículo de Carter fue rechazado por sus compañeros y nunca más publicó sobre el tema. Sus materiales de investigación se destruyeron en una inundación en el sótano de Howard University en 1969, pero un antiguo alumno de Carter, que prefirió permanecer en el anonimato en un proyecto de historia oral de 1982, dijo que Carter había recibido un paquete que contenía una pequeña caja de madera tallada con extraños diseños geométricos poco antes de abandonar su investigación. La estudiante dijo: "Lo abrí mientras estaba en su oficina. En el interior había un trozo de pergamino con lo que parecía un mapa y algo más, algo pequeño que no podía distinguir. Lo que fuera, le hizo perder el color. Me dijo que me fuera, ahora mismo. Al día siguiente anunció que se tomaba un año sabático. Empaqué su oficina esa misma semana. Los lugareños siempre han contado historias extrañas sobre el lugar donde se supone que estaba Moss Hollow. Las historias que se cuentan son que en las noches más húmedas se pueden ver luces extrañas entre la niebla. Otros hablan de un zumbido profundo que se siente bajo la tierra en ciertas noches de luna. Los cazadores observan que los animales evitan una zona circular de unos 2 kilómetros de diámetro, a pesar de que hay hábitat de sobra. En 1962, el trampero Jerome Thibodeau le dijo a Lafayette Gazette que había encontrado lo que parecía ser una entrada de túnel parcial, después de una fuerte tormenta que había arrancado algunos cipreses. La boca era redonda, como una rueda de carreta cubierta de una especie de arcilla cocida, informó. Iluminé hacia abajo, pero no vi fondo. Dejé caer una piedra y no oí que cayera. Cuando se le preguntó si había informado de su descubrimiento a las autoridades, Thibodeau se rió y dijo: "Algunas cosas es mejor dejarlas en paz". Las indicaciones de Thibodeau no lograron dar con la entrada. Lo que le ocurrió a Salomón y a su comunidad es uno de los mayores misterios de la historia de Luisiana. Algunos historiadores plantean que los habitantes simplemente abandonaron el lugar tras ser descubierto, dispersándose en otras comunidades cimarronas o huyendo hacia el norte. Otros plantean hipótesis más preocupantes, como la ausencia de evidencia física de migración y la repentina forma de abandono. El diario del reverendo Thomas Whitfield, hallado tras su muerte en 1863, incluye una extraña entrada del 17 de octubre de 1855. Un hombre que dice venir de debajo de la tierra me visitó hoy. Su ropa estaba cubierta de un barro gris que nunca había visto en esta parroquia. No dio su nombre, pero asked that I note they had gone deeper, where the voices took them. Cuando pregunté, él dijo que Salomón había encontrado otra forma de bajar y que no iban a volver. El hombre se fue antes del amanecer. El barro que arrastró a mi gabinete se había cementado al amanecer. Tal vez lo más inquietante fue lo que se descubrió durante un proyecto de drenaje del Cuerpo de Ingenieros en 1959. Los trabajadores descubrieron lo que parecía ser un pozo vertical estrecho de unos 3 pies de diámetro que se adentraba en la roca madre. Las paredes del pozo estaban revestidas de la misma arcilla cocida que ya hemos mencionado. El jefe de proyecto Harold Williams informó que el pozo bajó al menos 60 pies antes de estrecharse más allá de lo que podían alcanzar sus herramientas. En el fondo de la parte accesible, los obreros desenterraron un objeto, una caja de madera tallada, que contenía 27 figuritas antropomorfas. Las estatuillas estaban talladas en una madera negra y pesada que los botánicos no pudieron reconocer. Según informa Williams, las estatuillas fueron enviadas a la Universidad de Luisiana para ser analizadas. Pero no hay rastro de que hayan llegado a la universidad. Y cuando Williams preguntó por ellos, se encontró con una pared burocrática. En una carta a su superior del 3 de marzo de 1960, Williams escribió: "Me parece extraño que nadie pueda dar razón de reliquias de tal importancia histórica. Más preocupante es la negación por parte de algunos funcionarios de que siquiera vimos un pozo o estructura de algún tipo". Williams fue reasignado a un proyecto en Arkansas el mes siguiente. El lugar que se piensa que alberga los restos de Moss Hollow ha sido transformado por la naturaleza durante el último siglo. Drenajes, desarrollos industriales y cambios naturales en la hidrología del pantano han transformado el paisaje. En 1968 parte del área fue declarada humedal protegido, deteniendo cualquier tipo de exploración o explotación. La razón oficial fue por motivos ecológicos,
Aunque algunos historiadores locales han insinuado que el momento después de que Carter sacara su libro y se reavivara el caso de Moss Hollow, hace que uno se pregunte si esa fue la verdadera razón. Hoy se desconoce la ubicación exacta de Moss Hollow. Las nuevas tecnologías de mapeo, como el radar de penetración terrestre y las imágenes satelitales, han revelado anomalías debajo del nivel actual del pantano que podrían ser la ciudad mencionada. Pero el estatus protegido, el terreno difícil y la historia del lugar han impedido una exploración completa. Una nota curiosa de la historia surgió en 1967, cuando una anciana llamada Clara Johnson fue entrevistada para un proyecto de historia folclórica en St. Landry Parish. Johnson, entonces de 93 años, dijo que su abuela había sido una de las primeras residentes de Moss Hollow. Según la transcripción, Johnson dijo: "Abuela dijo que Salomón no estaba construyendo un refugio, estaba construyendo una puerta. Encontraron algo en la oscuridad mojada. Algo viejo, más viejo que la esclavitud, más viejo que América. Les prometió la libertad, pero no la que esperaban". Cuando se le presionó, Johnson sonrió y dijo: "Algunas cadenas se ven, otras no". La entrevista fue archivada en la colección folclórica de la Louisiana State University, pero se extravió durante un inventario en 1968. El acta escrita es lo único que queda del testimonio de Johnson. Murió en 1969, llevándose lo que sabía a la tumba. Tal vez la razón más sensata por la que se dejó a Moss Hollow es por el clima del lugar. Geólogos señalan que la región se inunda periódicamente y tiene un suelo inestable que impediría una colonización subterránea permanente. La comunidad puede haber sido víctima de un desastre natural, un derrumbe o una inundación repentina, y los sobrevivientes dispersos y sus historias perdidas en el tiempo. Pero eso no explica lo más extraño del caso: la aparente sofisticación de la estructura, la ausencia de restos y los informes constantes de fenómenos inexplicables en el lugar. Estos elementos han alimentado teorías conspiratorias, desde las más realistas hasta las más fantasiosas. Otros proponen que Moss Hollow sea un ejemplo de alta ingeniería por esclavos que fue borrada de la historia. Otros plantean teorías más descabelladas de vías subterráneas acuáticas hasta el Golfo o leyendas indígenas de mundos subterráneos. Lo que es cierto es que algo vivía en los pantanos al suroeste de St. Martinville, un pueblo que dejó suficientes pistas para probar su existencia, pero no lo suficiente como para decir lo que era o lo que le sucedió. Los registros incompletos, los testimonios contradictorios y las anomalías físicas componen un rompecabezas histórico que se niega a resolverse. En 1954, la historiadora Eliza Montgomery, sin parentesco con el cartógrafo desaparecido, tal vez dio la mejor evaluación del caso. Moss Hollow es un fantasma histórico peculiar, lo suficientemente sustancial como para dejar una sombra en la historia registrada, pero demasiado escurridizo como para ser capturado por completo en nuestra comprensión. Se sitúa en la frontera entre lo real y lo folclórico, entre lo que reconocemos y lo que sentimos pero no podemos nombrar. A veces, quienes se aventuran en el Atchafalaya Basin corren oídos bajo el agua, un golpeteo rítmico que algunos comparan con herramientas de carpintería trabajando bajo el agua. Los guardabosques atribuyen estos relatos a los sonidos del pantano, agua, madera o animales, pero los avistamientos continúan, especialmente en primavera, cuando el nivel del agua sube y baja. En 1963, una muestra de suelo tomada a 11 millas del supuesto lugar de Moss Hollow dio positivo en restos de una extraña arcilla parecida al cemento actual. El análisis reveló que el material había sido cocido a temperaturas imposibles de alcanzar con la tecnología del siglo XIX. Los resultados se marcaron como anómalos, y la muestra se programó para repetición. Los registros muestran que fue transportado a una instalación en Atlanta, pero nunca llegó. El folclore local ha integrado la leyenda de Moss Hollow en cuentos más amplios sobre la zona. Algunos guías de pesca llaman Solomon's Chambers a las partes más profundas del pantano. Otros advierten que no te adentres en ciertas zonas al anochecer, pues dicen que la noche hace que los velos entre mundos se adelgacen cuando el sol se pone sobre el agua. Los herederos de quienes una vez residieron cerca de Moss Hollow tienen una extraña costumbre. Al construir nuevas casas,
Algunas familias entierran una pequeña caja de arcilla sellada bajo la esquina noreste de los cimientos. Al ser preguntados por esta costumbre, muchos desconocen su origen o el por qué lo hacen. Otros dan vagas razones de mantener el suelo firme o de respetar lo que estaba antes. Lo que guardan estas cajas es un misterio. Algunos dicen que es tierra, tallas de madera o mensajes. En los veranos más secos, cuando el agua escasea en la cuenca, las autoridades locales detectan más incursiones ilegales en las zonas más profundas del pantano. En 1958, 1967 y 1965 años de sequía, varios grupos fueron sorprendidos tratando de entrar en zonas prohibidas con equipo de excavación. Nadie gave reasons for their interest in these places. Una nota escrita a mano en el mapa de un topógrafo de 1856 proporciona quizás la pista más escalofriante de lo que podría haberle sucedido a los residentes de Moss Hollow. La escritura apretada, casi ilegible, dice: no huyeron, no murieron, descendieron. La historia de Moss Hollow está incompleta, un pedazo de historia que se niega a ser encasillada o explicada fácilmente. Lo que empezó como una búsqueda de libertad se convirtió en otra cosa, algo que aún hoy, más de un siglo después, no se acaba de entender. El pantano guarda sus misterios bajo el lodo, el agua y el tiempo. A veces algo emerge, un documento, un objeto, una rareza geológica, que por un instante revela un fragmento del misterio, antes de ser tragado de nuevo por el enigma. Quienes hoy analizan el caso lo hacen con cautela, con el precedente de evidencias desaparecidas, investigaciones abandonadas y fenómenos sin explicación que han acompañado a otras pesquisas. Parte de la información se mantiene oculta, transmitiéndose de generación en generación familiar en lugar de someterse a estudios académicos. Hay cosas que es mejor que la gente no sepa, comentó una anciana de St. Martinville en 1965. Cuando se le preguntó si la gente de la zona conocía el lugar. Algunas verdades son de quien las ha ganado. La última búsqueda oficial de pruebas de Moss Hollow se realizó en 1967, cuando un equipo de la Universidad de Luisiana realizó un estudio superficial utilizando la nueva tecnología de sonar. Sus aparatos fallaron en varias ocasiones, arrojando imágenes que no se correspondían con ninguna formación geológica conocida. El proyecto se abandonó en menos de una semana, supuestamente por falta de fondos. 3 miembros del equipo habrían renunciado poco después. Hoy en día, la zona sigue siendo inaccesible en su mayor parte, resguardada por barreras naturales y legales. Aquellos que se aventuran cerca de la supuesta ubicación a menudo dicen sentirse observados, como si ojos los siguieran desde debajo del agua. Los animales se comportan de forma extraña, los pájaros se callan, los insectos dejan de zumbar, y el aire se espesa con una tensión inexplicable. Lo que le ocurrió a Salomón y a los 27 que lo siguieron bajo el pantano es un misterio, sin cuerpos, sin rastro de lo que les sucedió. Solo quedan pedazos, extrañas formas de arcilla, estructuras enterradas en el lodo, historias susurradas de generación en generación. Tal vez la evidencia más reveladora sea lo que no está allí. A pesar de todos los registros de esclavos fugitivos en todo el sur, no hay registros de esclavos que hayan huido de Moss Hollow. Ninguna historia oral habla de refugiados del pueblo apareciendo en otras localidades. A diferencia de otras comunidades cimarronas que se dispersaron y cuyos integrantes se reintegraron a la sociedad, los habitantes de Moss Hollow simplemente desaparecieron de la historia. Como un investigador señaló en 1965, es como si hubieran salido de nuestro mundo. En la primavera de 1968, una gran tormenta provocó inundaciones en toda la cuenca de la Chafalaya. Cuando las aguas retrocedieron, pescadores locales dijeron que una piece of swampland 17 miles southwest of St. Martinville se había transformado. Donde antes había una pequeña elevación, ahora había un agujero perfectamente circular de unos 40 pies de diámetro. En el centro, una boca oscura se abría hacia la tierra. Las autoridades acordonaron la zona de inmediato. Las declaraciones oficiales hablaron de condiciones peligrosas y riesgo ambiental. No periodistas fueron admitidos. 3 días después, el lugar fue permanentemente cerrado bajo leyes federales de protección de humedales.
Nunca se dio una explicación oficial de la creación. Quienes lo vieron antes de ser confinado, lo describieron como perfectamente circular. Un testigo anónimo que habló con un periódico local dijo que había notado grabados alrededor del borde, como escritura, pero no como escritura que haya visto antes. Otro dijo que escuchó como cantos que venían de la abertura, pero no podía entender lo que decían. La historia de Moss Hollow está incompleta. Un fantasma del pasado que a veces aparece antes de desaparecer de nuevo en la oscuridad. Lo que sea que se esconda en las profundidades de la Atchafalaya Basin está bien guardado, revelándose solo en pedazos y susurros de aquellos que conocen que a veces el suelo bajo nuestros pies contiene más que tierra. Para aquellos que saben dónde buscar, las señales de Moss Hollow aún perduran. Círculos extraños de vegetación que crecen en el pantano, agua que fluye en contra de la corriente en ciertos lugares, la constante ausencia de vida silvestre en áreas donde debería abundar, y en noches oscuras cuando la luna está ausente, luces que brillan bajo el agua, lentas, deliberadas, como faroles llevados por manos invisibles. La última mención conocida de Moss Hollow fue en 1969, en el testamento de Elijah Johnson, un descendiente de Clara Johnson. Entre sus bienes figuraba una caja de madera con tierra del hueco para echarla al agua cuando muera. El albacea de su testamento declaró que la caja, del tamaño de la palma de una mano y tallada con motivos geométricos, estaba repleta de una tierra negra y densa, como no se encuentra en la zona. Tal como lo había pedido, fue arrojado a las aguas de la Atchafalaya Basin en una ceremonia privada a la que solo asistieron familiares. Un espectador luego dijo que había visto ondas que iban en contra de la corriente en el lugar donde la caja había entrado al agua, como si algo se hubiera estirado debajo de la superficie para tomarla. La gente de Salomón, cualquiera que haya sido su destino final, es un recordatorio inquietante de que la historia no es una narrativa completa, sino una serie de piezas, algunas sobrevivientes, otras perdidas, algunas ocultas. Entre ellas, los espacios vacíos, los silencios, las lagunas suelen albergar las verdades más inquietantes. Mientras las aguas de la Atchafalaya siguen fluyendo, cubriendo y descubriendo los secretos del lodo, la pregunta persiste: ¿encontró Salomón la libertad en las profundidades del pantano, o descubrieron algo más? Algo que ofrecía otro tipo de libertad, una que tuvo un costo inimaginable. El pantano guarda sus secretos, las aguas ocultan lo que yace debajo, y en las noches más oscuras los lugareños juran oír martillos y sierras bajo el agua, como algo que se está construyendo lentamente en las profundidades. Tal vez lo más inquietante sean las historias de quienes han pasado toda su vida en el agua. Pescadores y tramperos hablan de instantes en que la línea entre superficie y profundidad se desvanece. Raymond Brough, toda la vida en St. Martinville, quien murió en 1966, dijo a los investigadores en 1959: hay lugares en que el fondo no es fondo, en que lo firme se mueve si uno lo mira. Mi papá me mostró esos lugares cuando era niño. Me dijo que nunca atracara allí. Dijo que el lodo te arrastraría. Un estudio geológico realizado en 1960 por la Louisiana State University localizó varias estructuras extrañas en el subsuelo de la zona, entre ellas lo que parecían ser una serie de cámaras a unos 25 hasta 30 pies por debajo del suelo del pantano. P.D. Dr. Settle Moore. Howard Phillips, quien encabezó la investigación, señaló que las estructuras no se ajustaban al relieve kárstico que se espera encontrar en áreas calcáreas. La uniformidad de los espacios hace pensar en una formación natural muy rara, o más polémicamente, en una modificación humana. Escribió. Phillips asked for money for a more thorough investigation, but was refused. Abandoné la universidad al año siguiente por diferencias profesionales con la administración. Lo que queda de Moss Hollow se ha dispersado, perdido o encerrado en colecciones privadas. En 1961, un pescador sacó del pantano lo que parecía una puerta de madera tallada a mano a unas 12 millas al suroeste de St. Martinville. La puerta, hecha de ciprés y de unos 4 por 2 pies, tenía bisagras de hierro de un diseño que no se ajustaba a la herrería estadounidense del siglo XIX. Más extrañas eran las marcas grabadas en su superficie, círculos concéntricos de formas geométricas.
Al parecer, el pescador guardó la puerta en su cobertizo durante semanas hasta que un hombre del gobierno apareció y se ofreció a comprarla. Se desconoce el paradero de la puerta. Una foto de la puerta, tomada antes de ser vendida por el hijo del pescador, reapareció en 1968 en una colección de rarezas locales expuestas en un pequeño museo de Lafayette. El curador, al ser interrogado por la pieza, dijo que había sido prestada anónimamente y reclamada por su dueño. La fotografía se perdió de los archivos del museo en una reorganización en 1969. En 1962, una gran sequía dejó al descubierto partes del fondo de la Chafalaya Basin que normalmente están cubiertas de varios pies de agua y lodo. Habitante local Maurice Thibodeau dijo que vio lo que parecían ser las partes superiores de muros, formando un círculo perfecto a unas 20 millas al suroeste de Saint Martinville. No eran naturales, insistió en una entrevista con el Lafayette Gazette. Fueron colocados allí por manos humanas. Para cuando llegaron las autoridades para investigar, las fuertes lluvias habían vuelto a llenar el agua a su nivel normal y no había rastro de lo que pudiera haber presenciado Thibodeau. Imágenes aéreas tomadas por los Estados Unidos. Imágenes del Geological Survey durante la misma sequía revelan varios círculos extraños en la vegetación y el sedimento en el área general que Thibodeau describió. El análisis de las imágenes determinó que las formaciones probablemente fueron causadas por procesos hidrológicos naturales, aunque algunos autores destacaron la regularidad de los patrones. Las fotografías originales se dañaron en una inundación en 1967, lo que hace imposible un examen minucioso. La historia tiene un relato escalofriante que podría estar relacionado con el destino de los residentes de Moss Hollow. En septiembre de 1855, casi un mes después de la expedición que supuestamente encontró el fuerte, un capitán de barco llamado James Harrington informó haber visto algo extraño mientras navegaba por la parte baja del río Atchafalaya. En su diario, Harrington anotó: «Vi a varias personas salir del agua en la orilla este, unas 15 millas al norte de Morgan City. Lo más extraño era su aspecto, cubiertos de pies a cabeza con un lodo gris que se había secado sobre su piel como una armadura. Se movieron de una manera que no puedo explicar, casi robóticamente. Al grito no respondieron, sino que se volvieron como uno solo y se sumergieron en el agua. Mi primer oficial, el Sr. Collins, nos exigió que revisáramos, pero yo lo consideré imprudente y seguimos. Cuento 27 figuras antes de que se sumergieran bajo el agua». El relato de Harrington pasó desapercibido en su momento, tachado de exageración o confusión con nativos locales. El número exacto que anotó 27 coincide con la población final de Moss Hollow que se menciona en el diario recuperado de Solomon. Esta coincidencia no se observó hasta que el historiador Marcus Reynolds los unió en 1958. Reynolds preparó un artículo que analizara posibles conexiones entre la colonia y el avistamiento de Harrington, pero murió repentinamente de un derrame cerebral antes de terminarlo. Sus materiales de investigación, copias de documentos originales, fueron destruidos en un incendio doméstico 3 semanas después de su fallecimiento. La orografía de la zona es otro enigma. Estudios hidrológicos recientes revelan que ciertas áreas de la cuenca de la Chafalaya tienen flujos subterráneos inexplicables, corrientes que desafían los patrones superficiales y que a menudo van en contra del gradiente. En 1965, la hidróloga Patricia Lamont registró lo que llamó anomalías de circulación vertical en el área donde se cree que se encuentra Moss Hollow. El agua parece fluir no solo lateralmente, sino también a través de sustratos en formas que desafían las leyes de la hidrología. Más extraño aún es que haya agua salada a profundidades donde debería encontrarse agua dulce. Los estudios de Lamont indicaron que había canales subterráneos desconocidos que se extendían hasta acuíferos más profundos o posiblemente hasta el Golfo de México, a más de 70 millas tierra adentro. Tales como túneles y pasadizos sumergidos en el agua que se mencionan en documentos históricos sobre Moss Hollow. Lamont siguió investigando, pero fue reasignada a un proyecto en Florida antes de terminar. Sus primeros hallazgos fueron archivados, pero nunca publicados en revistas científicas. El pasado de Moss Hollow también contribuye a su aura de misterio.
Entre 1830 y 1860 se multiplicaron las comunidades marronas en todo el sur de Estados Unidos, refugios de esclavos fugitivos que desarrollaron sociedades autónomas en lugares aislados. La mayoría de estas comunidades fueron descubiertas y desmanteladas, y sus miembros capturados o dispersados más lejos. Los que mejor sobrevivieron se hallaron en zonas montañosas o bosques espesos que ofrecían refugio. Lo que hace a Moss Hollow diferente es que se dice que es subterránea. Ningún otro palenque documentado buscó establecer una residencia subterránea permanente, y menos en un pantano donde las inundaciones serían una amenaza constante. La ingeniería necesaria para construir estructuras estables bajo tierra pantanosa con sistemas de drenaje y ventilación funcionales habría sido sustancial. Pero la historia nos dice que Salomón había sido carpintero, no minero ni constructor subterráneo. Esta diferencia ha llevado a algunos investigadores a plantear que la comunidad pudo haber encontrado formaciones naturales preexistentes que manipularon en lugar de construir nuevas estructuras. El sustrato calcáreo que se encuentra debajo de algunas partes de la cuenca de la Chafalaya podría albergar cuevas naturales, pero las cuevas no son comunes en la geología local. Otra teoría, planteada por el geólogo Richard Martínez en 1964, es que el pueblo pudo haber aprovechado sumideros y depresiones naturales como núcleos y expandirlos en estructuras más elaboradas. Meyer, dijo Martínez, señaló unos depósitos inusuales de minerales en muestras de suelo de la zona, evidencia de que los humanos han estado manipulando el subsuelo durante mucho tiempo. Su investigación nunca se publicó y Martínez se negó a hablar de ello en entrevistas posteriores, diciendo solo que era por motivos profesionales. El destino de Salomón es quizás la pregunta más perdurable en el misterio de Moss Hollow. No hay informes de su captura o muerte, ni de que haya salido del pantano para establecerse en otro lugar. La última mención verificada de él es en su diario con la enigmática entrada final: nos ha encontrado. En 1960, una anciana llamada Sarah Williams, quien dijo ser descendiente de una familia que había vivido cerca del asentamiento, le dijo a un folclorista: mi bisabuela dijo que Salomón no se escondió de cazadores de esclavos al final. Estaba extendiéndose hacia algo que había escuchado en las profundidades. Dijo que se sentaría durante horas con el oído en el suelo, y un día les dijo a todos a dónde tenían que ir. Williams no pudo o no quiso decir a dónde podría haber ido. Los restos de Moss Hollow han dado lugar a muchas teorías a lo largo de los años, desde lo mundano hasta lo fantasioso. Algunos historiadores proponen que el lugar fue simplemente abandonado tras ser descubierto, dispersándose sus habitantes en otras áreas. Otros sugieren que la comunidad fue víctima de enfermedad o desastre natural, tal vez un derrumbe catastrófico de sus estructuras subterráneas durante una inundación. Otras teorías más polémicas hablan de un encubrimiento por parte de autoridades que consideraron políticamente delicado el descubrimiento del poblado o de particulares que querían explotar los recursos descubiertos por la población. El historial de documentos desaparecidos, investigadores reasignados y artefactos perdidos alimenta las teorías de supresión deliberada, pero no hay evidencia concluyente. Tal vez lo más inquietante del caso de Moss Hollow es la regularidad con la que quienes lo investigan abandonan la búsqueda. Historiadores, geólogos, antropólogos, periodistas que han seguido la pista han abandonado repentinamente sus investigaciones, han cambiado de puesto, de disciplina, se han negado a hablar. Las razones profesionales y personales pueden explicar casos aislados, pero el patrón es revelador. Payday. Dr. Eliza Montgomery, quien estudió el caso en la década de 1950 antes de cambiar repentinamente su enfoque a la historia del Caribe, escribió en una carta privada descubierta tras su muerte: hay algo en esta historia que se niega a ser investigada. Cada hilo que tiro me revela algo más, algo que estoy segura de que no quiero ver completo. Montgomery never wrote about Moss Hollow, and her notes were not among her papers when she died in 1964. El territorio mismo parece oponerse a la mirada. Las prospecciones arqueológicas exhaustivas se han visto frustradas por causas ambientales, inundaciones, desplazamiento del terreno y fallos en la maquinaria. En 1963,
Un grupo de Tulane University intentó hacer un estudio completo del área, pero abandonaron el proyecto después de que 3 de ellos se enfermaran con una extraña enfermedad que los desorientó. Les provocó alucinaciones auditivas y sensibilidad extrema a la luz. Los exámenes médicos no identificaron ningún patógeno conocido y los síntomas desaparecieron una vez que las personas se fueron de la zona. Las reacciones locales al misterio de Moss Hollow son un ejemplo de la forma en que la gente se relaciona con este pedazo de historia regional. Muchos feligreses de parroquias cercanas al supuesto lugar se muestran ambiguos, reconociendo la importancia histórica del asentamiento, pero sin querer entrar en detalles. Algunas cosas son para contarse, no para escribirse, dijo una anciana en 1957, cuando se le preguntó por qué casi nunca se encontraban relatos escritos sobre Moss Hollow. Esta resistencia se extiende a la proximidad física. Guías de pesca y tramperos que conocen la cuenca evitan ciertos lugares, sobre todo al caer la noche. Cuando se les pregunta, muchos aluden a mala agua o sitios donde el fondo no es bueno. Otros sencillamente afirman que hay ciertas zonas del pantano que no aceptan intrusos, una creencia compartida por generaciones de residentes locales. En 1968, la socióloga Draw James Peterson observed what he called a geographic taboo in communities near the Atchafalaya Basin. Hay una regla no escrita, pero bien conocida, de no entrar ni hablar de ciertas zonas, escribió. Esta prohibición es más fuerte entre las familias más antiguas de la región, lo que indica que surge de la experiencia histórica y no de la superstición. La observación de Peterson hace eco de lo que se observa en otras comunidades con trauma histórico, un pacto colectivo para evitar hablar de ciertas cosas o ir a ciertos lugares relacionados con el trauma. Los cambios ambientales que han afectado la zona en el último siglo no han facilitado la tarea de descifrar el misterio. La tala, la exploración de petróleo y gas, el control de inundaciones y los cambios naturales en la hidrología de la cuenca han transformado el paisaje. Lo que una vez pudieron ser puntos de referencia o entradas, han desaparecido. El pantano reclama y transforma, ahogando el pasado en lodo y maleza. Pero a pesar de todo, las historias continúan. Aparecen en historias familiares, en advertencias susurradas de una generación a la siguiente de guías de pantano, en las lagunas en los registros oficiales. Aparecen en los relatos recurrentes de sucesos extraños vinculados a ciertos lugares de la cuenca que más o menos coinciden con la supuesta ubicación de Moss Hollow. En 1963, un cazador llamado Joseph Martin dijo haber visto algo que parecía un poste de madera asomándose en la profundidad del pantano. El poste, de unos 4 pulgadas de diámetro y 2 pies por encima del agua, estaba tallado con signos similares a los de la puerta encontrada en 1961. Martin anotó la ubicación en su mapa, pero cuando regresó al día siguiente con una cámara, el poste había desaparecido. Le dijo a la calle St. Martinville Courier, "It was neither broken nor carried away." El agua donde había estado estaba tranquila de nuevo, como si nada hubiera pasado, pero vi lo que vi. En 1967, mientras estaba cavando una zanja para una tubería a unas 15 millas del sitio supuesto de Moss Hollow, los trabajadores desenterraron lo que parecía ser una estructura de madera bajo unos 12 pies de sedimento. Según el capataz, la estructura era un marco cuadrado de vigas de ciprés de unos 8 pies de lado. Dentro del marco, los obreros hallaron algunas piezas. Una herramienta de hierro forjado parecida a un cincel, trozos de cerámica con extraños diseños geométricos y lo que parecía ser un diario o libro de contabilidad cuyas páginas estaban pegadas por la humedad y el tiempo. Las pruebas fueron recogidas por un abogado de la empresa y supuestamente entregadas a las autoridades competentes. Nunca se les vio entrar en un museo, una universidad o un edificio gubernamental. Cuando se le preguntó más tarde, la empresa solo dijo que se habían procesado adecuadamente según la política de la empresa objetos potencialmente de interés histórico. Los obreros que lo descubrieron fueron reasignados en semanas a otros proyectos. Lo último que sucedió en el caso de Moss Hollow fue en 1968, cuando las inundaciones de primavera cambiaron el curso del agua en toda la cuenca del Atchafalaya. Cuando las aguas retrocedieron,
Pilotos locales informaron haber observado patrones extraños en la vegetación y el suelo donde antes habían estado sumergidos. Las fotos aéreas mostraron lo que parecían círculos concéntricos, el mayor de unos 300 pies de diámetro, que solo se podía ver desde el aire. Científicos de I.U. El Servicio Geológico lo atribuyó a procesos hidrológicos naturales, pero dijo que su regularidad era extraña. Analistas independientes señalaron similitudes entre estos patrones y los diseños geométricos encontrados en artefactos de Moss Hollow. Antes de que pudiera ser estudiada en mayor profundidad, la zona fue declarada humedal protegido y se prohibió el acceso. Hoy en día, la leyenda de Salomón y su comunidad subterránea se mueve en la frontera entre historia y folclore local. Las pruebas dispersas no confirman ni refutan los elementos más extraños de las historias. Lo que queda es una anomalía histórica, una comunidad que surgió en los registros oficiales antes de desaparecer no solo físicamente, sino también historiográficamente, dejando solo pistas y preguntas. Quienes la tropiezan hoy suelen caer en el mismo juego que ha movido su pesquisa durante más de un siglo. Fascinación inicial, frustración ante lo incompleto de las pruebas y cierta renuencia a tirar demasiado del hilo. Como una investigadora señaló en 1965 antes de abandonar su estudio, hay algo emocional en este enigma histórico que lo eleva por encima de la curiosidad académica. Uno tiene la impresión de que la historia no está tanto a la espera de ser encontrada como observando a quienes la buscan. Tal vez la mejor evidencia la proporciona el diario de William Preston, un miembro de la expedición que le escribió a su hermano sobre el asentamiento en 1855. En un diario personal encontrado entre sus pertenencias familiares en 1939, Preston hizo su última mención de Moss Hollow 2 meses después de regresar. No puedo escribir sobre lo que vimos bajo el agua y el lodo, no por temor a que no me crean, sino por la certeza de que al hacerlo, le doy más poder. Hay cosas que es mejor no desenterrar, no porque sean mentira, sino por demasiado ciertas para lo que nuestra mente puede soportar. Salomón descubrió algo en la oscuridad. Espero que se quede allí, oyendo a nadie más que al agua. El pantano sigue sus ciclos lentos de inundación y retroceso. El agua va y viene, esconde y muestra. A veces algo emerge, un trozo de madera tallado con símbolos extraños, una forma inusual en la tierra, una historia susurrada de generación en generación. Por unos instantes, estos trozos revelan un enigma que ha desafiado la explicación durante más de un siglo. Entonces el agua vuelve a subir, el fango se traga sus secretos y bajo la superficie oscura, en palacios de barro y tenacidad humana, la historia de Salomón y su pueblo continúa, no en libros ni archivos, sino en los márgenes de lo conocido. Quienes lo visitan hoy juran escuchar, cuando el agua está quieta y la noche está oscura, un golpeteo rítmico que parece venir de debajo del agua, como si estuvieran construyendo en secreto. Otros hablan de sentirse observados desde abajo, de ojos acechando desde las profundidades turbias. Guardabosques y naturalistas descartan tales historias como producto de la imaginación alimentada por folclore local o mala interpretación de fenómenos naturales, desplazamiento de troncos sumergidos, actividad de vida silvestre nocturna. Sonidos del pantano. Pero los informes continúan llegando, año tras año, con una regularidad asombrosa. Tal vez Salomón y su pueblo sí encontraron lo que buscaban la primera vez que los guió al pantano. No solo un escape del mundo que los había esclavizado, sino un camino hacia otro lugar. Tal vez las 27 almas desaparecidas de la historia aún vagan por ahí, en lugares que no podemos imaginar. O tal vez la verdad sea más simple pero igualmente inquietante. Una sociedad que construyó algo increíble solo para que todo fuera borrado de la historia oficial, quedando solo pedazos y rumores como recordatorio del ingenio humano enterrado bajo lodo y agua y olvido. Sea lo que sea, el pantano guarda sus secretos. El agua esconde más de lo que muestra, y la historia de Moss Hollow sigue siendo lo que siempre fue, un recordatorio de que la historia no es una narración completa, sino una selección, y que lo más inquietante a menudo se encuentra en lo que queda sin decir.
en los espacios entre los hechos conocidos, en los lugares donde la certeza se desvanece en pregunta. Como escribió William Preston en la última referencia conocida al asentamiento, algunas puertas, una vez abiertas, no pueden volver a cerrarse. Algunas cosas una vez aprendidas no pueden ser olvidadas. Salomón lo entendió. Creo que esa es la razón por la que se sumergió en la oscuridad del agua y el fango, no para huir de lo que lo perseguía, sino para buscar algo que lo atraía, algo que prometía respuestas a preguntas que no me atrevía a formular. Las aguas de la Chafalaya siguen subiendo y bajando. El lodo se mueve y se asienta, y debajo de todo, el enigma de Moss Hollow permanece. Un fantasma del pasado que se niega a descansar. Una narrativa que se eleva desde las profundidades como manos desde aguas oscuras, buscando a alguien que escuche.